Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por cada uno de ustedes que está conectado, que está en este tiempo de oración, de adoración, de aprendizaje del Señor. Y continuamos con nuestro pilar de discipulado. Realmente tenemos que agradecer al Señor que nos permite venir de nuevo al camino del Señor, a entender lo que es ser un discípulo, a entender que cada uno de nosotros tenemos que caminar por la senda del discipulado, no solamente ir y hacer discípulos, sino que nosotros mismos caminar por la senda del discipulado. Que el Señor nos ayude en nuestro proceso personal, en ese proceso que Dios nos ha estado guiando, en el que estamos ya algunos, ¿verdad? Ya algunos estamos en el discipulado pastoral, estamos ahí en nuestro grupo con otros ministros del Señor, siendo discipulados porque hemos entendido que el discipulado empieza con el pastor, empieza con los ministros, así que infórmese usted, yo le animo a que usted se informe. Bueno, su discipulado pastoral, con quién es, bueno, qué día, qué hora, y que usted comience a ser parte de este movimiento que estamos en la década del discipulado. Estamos en la década del discipulado y por eso vamos a continuar hablando en esta hermosa mañana acerca de un discípulo de Jesús. Usted y yo, un discípulo de Jesús. Y Lucas 5, 27 al 28 dice, después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Qué hermoso pasaje que nos recuerda a nosotros lo que es ser un discípulo y entender que cada uno de nosotros en este proceso de discipulado hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que ser un discípulo nos lleva a comprender qué es ser un discípulo, qué es, cómo debemos nosotros reflejar ese discipulado y evaluarnos a nosotros mismos. Bueno, es que ser un discípulo es una vida completamente nueva. Y recordamos lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, mas he aquí todas son hechas nuevas. Un discípulo requiere una entrega absoluta y un discípulo demuestra el carácter de Jesús en su vida. Y es que encontramos nosotros esa vida nueva que el Señor nos ha dado, nos ha hablado a cada uno de nosotros, donde nosotros podemos decir definitivamente somos discípulos del Señor. Y es un tiempo en que nosotros mismos debemos de evaluarnos, debemos ponernos ahí en el altar del Señor y decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú me ayudes a valorar mi discipulado, a valorar si estoy caminando por la senda tuya, por la senda tuya, por lo que tú has trazado para cada discípulo. Y es que cada discípulo tiene una vida completamente nueva, una vida donde lo que era, ya no es, ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y dice San Mateo capítulo 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores.
y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Es que seguir a Jesús, es que ser un discípulo de Jesús viene con una transformación de nuestra vida. Cuando recibimos ese llamado a salvación, ese llamado a seguirle, ese llamado a ser discípulos. Y es algo que nosotros reafirmamos en este tiempo. Cuando una persona la llevamos a Cristo Jesús, no solamente tenemos que verlo como, una nueva persona que aceptó a Cristo y ya, sino tenemos que comenzar a trabajar con esa persona, porque Jesús le ha estado llamando para que le siga, para que sea su discípulo, porque Él nos ha dado un corazón nuevo. Y el llamado al discipulado es aprender a seguir a Jesús, aprender a seguir, a dejar las cosas viejas, a dejar una vida completamente para seguir la vida conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios, y debemos de ir nosotros siguiendo a Jesús, siguiendo sus mandamientos, siguiendo su palabra, siguiendo su instrucción, siguiendo en la gran comisión, porque ya hemos aprendido en todo este tiempo que la gran comisión es para cada uno de nosotros como discípulos. Y es por eso que el llamado del discipulado, esa convicción de que estamos en una vida nueva, significa ayudar a otros a hacer lo mismo. ¿Qué es hacer lo mismo? Hacer discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque un discípulo se multiplica. Un discípulo lleva a otros a Jesús porque entiende claramente que su mandato es nuestra misión y que cada uno de nosotros somos llamados a ser discípulos, hemos sido hechos discípulos, por eso necesitamos trabajar constantemente con los creyentes en la iglesia local. Tenemos que seguir, hermanos, no cansarnos hasta que cada uno de estos creyentes pueda entender lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Requiere que seamos sus discípulos, requiere que cada uno de nosotros podamos entender que ser un discípulo de Jesús requiere una entrega absoluta. Y en San Marcos capítulo 8, versículo 34, ahí encontramos nosotros elementos muy importantes que necesitamos recordar cada día. Necesitamos nosotros reforzar en cada uno de los creyentes para que cada uno caminemos en la voluntad perfecta de Dios, de discípulos. Dice Jesús en Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Entonces, en esta entrega absoluta, nosotros encontramos ahí unas frases que nos definen realmente el camino del discípulo. Y la primera es: niéguese a sí mismo. Y esto debe de ser una decisión consciente de negarse a uno mismo
y vivir para Cristo. O sea, no debe de ser una manipulación, no debe de ser algo que vamos a imponer, sino que tenemos que llevar a las personas a ese conocimiento, a esa convicción, a ese encuentro con el Señor Jesús, de tal manera que de una manera consciente, de una forma consciente, este creyente diga: estoy dispuesto a negarme a mí mismo y a vivir lo que nos dice la palabra. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, donde debe de haber cada día una negación de nosotros mismos, donde debemos de rendir todo nuestro ser al Señor Jesús, rendir nuestros pensamientos, rendir nuestras emociones, rendir nuestra voluntad y vivir una vida haciendo la voluntad de Cristo Jesús. Necesitamos fortalecer esto en cada uno de los discípulos, de las personas que estamos formando, que lleguen a esta convicción para una decisión de negarse a sí mismo, de poner todo en el altar del Señor, de entregar completamente al Señor, de tal manera que estén listos para rendirse completamente. Y es donde debemos tomar la cruz. Niéguese a sí mismo, tome la cruz, tome su cruz. Es el acto máximo de rendición y es locura, dice Corintios, que es locura la cruz, tomar la cruz. ¿Por qué? Porque destruye todo esfuerzo propio. Por eso el Señor dice que no es con mi fuerza, sino es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Y donde nosotros necesitamos esa entrega completa al Señor, tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, rendirnos completamente al Señor. Si queremos nosotros decir, bueno, quizás yo no he sido ese discípulo que necesitaba ser porque no conocía, pero ahora estoy conociendo lo que es ser un discípulo. Tomo la decisión en este día de negarme a mí mismo, de tomar la cruz, rendirme completamente al Señor, rendirme completamente al Señor de tal manera que yo pueda escuchar su voz, de tal manera que yo pueda tener esa dirección maravillosa del Espíritu Santo, de que yo pueda escuchar la voz del Señor, que pueda caminar seguro en su perfecta voluntad, siendo obediente, porque eso es lo que nos dice Mateo 28, enseñándoles a obedecer. Pero no solamente les enseñamos a obedecer, sino que nosotros mismos tomamos esa palabra para nosotros y decidimos también caminar como discípulo en el camino de la obediencia. Tomar la cruz significa caminar en la obediencia, ese camino de obediencia que el Señor nos ha dado. Seguirle, tomar la cruz y seguirle, una disposición de seguir y obedecer a Jesús hasta el final, donde nos rendimos completamente al Señor, donde le decimos al Señor: Señor, hágase tu voluntad, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad, que estamos dispuestos a entregarnos absolutamente al Señor, a rendirnos al Señor, a rendir toda nuestra vida, todo nuestro ser, a hacer nosotros un corazón dispuesto a que el Señor no tenga que luchar con nosotros, a que el Espíritu Santo no tenga que luchar con nosotros, sino que cuando nosotros escuchamos ese susurro maravilloso de la voz de Dios hablando, pidiéndonos, de la voz de Dios motivándonos, ayudándonos a caminar y a hacer su voluntad, podamos tener un corazón obediente, un corazón dispuesto, una disposición, una disponibilidad para nosotros dejar toda nuestra vida al control del Señor, teniendo una entrega absoluta. Pero no solamente entregarnos al Señor, sino que nuestra vida refleje que tenemos a Cristo Jesús, que nosotros podamos reflejar el carácter de Jesús. La marca más importante de un discípulo no es el carisma, sino el
carácter. El carisma es importante, pero el carácter es esencial. El carácter es el que nos lleva a tomar decisiones, a tener un corazón dispuesto, a vivir una vida disciplinada en Cristo Jesús, a caminar en la disciplina del Señor, a reflejar, a dejarnos permear por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda venir y moldearnos a nosotros y que el fruto del Espíritu Santo no sea una lectura más, no sea un anhelo más, sino que sea una vivencia en nosotros, porque es el fruto del Espíritu el que nos identifica como verdaderos seguidores de Jesús. Ese carácter, los hábitos, el estilo de vida de una persona. Amados hermanos, que nuestra vida completamente esté siendo transformada por el Señor, que nosotros podamos dejar todas nuestras debilidades de carácter, de temperamento, que nosotros podamos todos esos hábitos que quizás requieren de un cambio, que nosotros estemos dispuestos porque queremos ser discípulos verdaderos de Jesús. Queremos ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, que nosotros mismos podamos ponernos en la balanza de la palabra de Dios cada día y valorarnos y pensar, soy verdaderamente un discípulo de Jesús. Soy un discípulo, soy aquel que está siguiendo al Maestro, que está siguiendo al Señor, que no solamente cree, sino que también hace, que también vive para el Señor, que podamos nosotros cada día valorarnos y tomar la decisión cada día. Hoy será un día más en que yo caminaré como un discípulo de Jesús. Honraré su nombre con mis palabras, con mis hechos, con mi forma de ser, con lo que hago. Mi vida honrará el nombre del Señor y no habrá nada que avergüence el reino de Dios. Ser un discípulo es seguir a Jesús, es alcanzar a los perdidos y llevar adelante este proceso con otros creyentes. Así que, amado hermano, yo le animo, para que usted siga caminando como discípulo del Señor, que usted siga en este proceso. Y es que este proceso de discipulado no tiene fin. Todos los días vamos a ir aprendiendo y es por eso que estamos en la década del discipulado y ese discipulado empieza con nosotros, los pastores, y de ahí llevarlo a cada uno de los creyentes en todas las edades. Recuerde que el discipulado también es para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Dios les bendiga, amados hermanos.